universidades, porque vamos a revisar la malla de otras universidades, van a darse cuenta que tienen uno o máximo dos cursos sobre legislación ambiental o derecho ambiental. Dos cursos de un total de 60 que lleva un ingeniero ambiental. Entonces, fíjense la relevancia que le da el gobierno, este y los anteriores, a un abogado para que hable sobre medio ambiente. Entonces ahí el famoso dicho de zapatero a su zapato no se cumple. Tenemos que proponer y para eso tenemos nosotros una agremiación que es el Colegio de Ingenieros, que este año el capítulo de medio ambiente que antes estaba junto con sanitaria se va a separar. Entonces el órgano por el cual tenemos que proponer, debatir y entrar en política técnica es a través del Colegio de Ingenieros, ¿de acuerdo? El debate es importante, en el colegio también nos hacen debatir. Acá vamos a debatir ampliamente. Mi respuesta no tiene por qué ser la respuesta correcta. Todos tenemos ideas diferentes y tenemos que justamente lanzarlas a la palestra, hacer una lluvia de ideas. Hay que debatir. El debate enriquece el conocimiento. Pero también hay que criticar. Lo que está mal hay que criticar. Pensamiento crítico. No está mal decir esto está mal o desde mi perspectiva esto está mal. ¿De acuerdo? Entonces, si está mal, ¿cuál es tu propuesta? Entonces tenemos que tratar de cerrar el círculo. Debo de analizar, vamos a ser ingenieros, no puedo lanzar una respuesta rápida sin tener un argumento, una justificación. Debo de contrastar. Si yo voy a lanzar un argumento, entonces es mi idea, es mi pensamiento o lo he revisado en un artículo científico donde he podido contrastar la información y pienso que ya puedo elaborar una conclusión sobre esto. Esto es retórica de la enseñanza, esto no se enseña en la universidad, pero estoy aprovechando este pequeño espacio para hacer esa reflexión, porque justamente estas palabras, debatir, analizar, justificar y argumentar, tienen un nivel y una jerarquía. Los ingenieros y los profesionales debemos argumentar, debemos justificar, pero ese argumento tiene que ser un argumento técnico, basado en hechos, y justamente los artículos científicos están basados en el método científico, han sido probados incluso estadísticamente, ¿de acuerdo? Entonces ya hablamos del inglés, tenemos que, idealmente si lo hablan, enhorabuena. Al menos me quedo tranquilo con que ustedes puedan leer en inglés y entender en inglés, ¿de acuerdo? Y lo que ya dije también hace unos minutos, ¿no? Luego de los 5 años de formación, no solamente vamos a valer por lo que sabemos, sino que nuestra capacidad va a ser medida por lo que podemos aprender y seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, primera pregunta con respuesta rápida, ya sea por el chat o sea por el micro. ¿Quiénes o cuántos ingresaron por primera opción? Por favor, con sinceridad, ¿eh? Ya, Santillán, Quispe, ¿quién más? León, yo no, dice Vela, ok, de acuerdo. Vamos, vamos, todos tenemos que participar. No he tenido tiempo de hacer un Mentimeter, pero ya lo haré en clase porque ahí va a ser mucho más fácil decir quién sí, quién no, ¿de acuerdo? Morales, yo, sin miedo, ¿ah? Aquí no hay respuesta mala ni respuesta buena. Basilio, yo, ¿de acuerdo? Vamos, chicos. Bueno, chicas, como son mayoritariamente chicas, chicas y chicos, ¿de acuerdo? Vamos todos, participemos, por favor. O ya participamos todos. De todos los que han respondido, solo una persona dice yo no, Vela. Muy bien, Miguel. Como anécdota te cuento que yo tampoco fui ingresante de primera opción. Mi primera opción fue ingeniería industrial y la segunda fue ingeniería ambiental, curiosamente. Y a Dios gracias, no entré a industrial, me faltó 0.05. Lo anecdótico fue que por apurado yo leí mal una pregunta que decían ¿quién fue el presidente del Perú en el rango de 1950 a 1955? Y por apurado yo leí quién no fue, en lugar de leer quién fue. Entonces cuando vi las alternativas dije, esta es una locura, todo está fácil. Por descarte marqué una pregunta. Cuando revisé el examen con mi papá, muy curioso él, me decía, te volviste loco, ¿por qué marcaste esto? Si acá te está preguntando quién no fue. Y dije, uy, la malogré. Entonces, si yo dejaba de contestar esa pregunta, no estaría aquí, porque hubiese entrado en ingeniería industrial. Yo era el puesto 11 y a ingeniería ambiental entré en el puesto 9, creo, con 65. En mi época, no sé si era más o menos competitivo, porque he visto las notas, ¿ah? Así que no nos vamos a engañar. Las notas están bastante bajas. Antes, para entrar, se requería por lo menos aprobar el examen, o sea, tener 55 más o menos.
Hoy en día creo que el primer puesto justamente sacó esa nota, ¿no? 57, 55. En mi época el primer puesto en ingeniería ambiental creo que sacó 71, 72. Era mucho más competitivo. No obstante, el examen de admisión es un filtro, ¿de acuerdo? Ustedes son los mejores, porque se presentaron como 200 y han entrado algo de 40. O incluso se presentaron más. Por examen de admisión no han entrado 40, creo que ha sido mucho menos. Entonces son los mejores y tienen que saber que ese filtro nos va a ayudar a saber que pueden ustedes incluso aportar más. ¿De acuerdo? Entonces Mauricio también cuenta que también estuvo en industrial. Perfecto. Se van a dar cuenta que industrial es una carrera también general como la nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen dos opciones. O bien se enamoran de ingeniería ambiental o bien no. Entonces sí va a ser algo bastante frustrante y feo estudiar algo que no me gusta, algo que no me apasiona. En ese sentido yo diría, intenten postular a lo que realmente les mueve el corazón, ¿de acuerdo? Porque imagínense hacer algo por obligación, porque ya entré, no vamos a dar el 100%. Consejo, ¿de acuerdo? En todo caso, si logran enamorarse de la carrera, como yo lo hice de forma inmediata, entonces bienvenido sea su aporte. Muy bien, gracias por participar. Segunda pregunta. ¿Por qué eligieron ingeniería ambiental y recursos naturales? Ya me contaron, ¿no es cierto? Más o menos ya me contaron los que han entrado cuál ha sido la finalidad que los que esperan, ¿no? Remediar, colaborar, la sostenibilidad. Todo eso está muy bien. Y recuerden de las respuestas que me han dado, porque ese va a ser el motivo por el que ustedes están aquí. Son personas privilegiadas. Hay mucha gente que se presenta a la universidad y hay gente que no entra. Así que ustedes están ocupando un espacio que está siendo financiado por el Estado peruano. No defrauden al Estado peruano. No interesa quién es el presidente. No defrauden al país, ¿de acuerdo? Y no defrauden ni a la universidad y mucho menos a su familia, que justamente está haciendo todo el esfuerzo para que ustedes puedan estudiar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus sueños, metas y aspiraciones? A ver, esto rápido, ¿ya? ¿Cómo se ven de aquí a 10 años? A ver, en una palabra, nada más, ¿de acuerdo? Al toque nomás. Vamos a llamar. No hace falta entrar en mucha ciencia aquí. Basilio, a ver, doctor o doctora. Trabajando en proyectos. No te escucho muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Trabajando en proyectos. Trabajar en proyectos. De aquí a 10 años te gusta trabajar en proyectos. Muy bien, gracias. Correa. Haberme especializado ya en algo, tener ya algo Especialización. para hacer. Conforme, gracias. Esteban, Tener una empresa. correcto, tener una empresa, muy bien. Walpa, Ser parte de proyectos grandes, acá en Perú como en el extranjero. de acuerdo, proyectos, gracias. Fulón, Yo también quisiera ser independiente con una empresa. formar una empresa, muy bien, gracias. León, Trabajando y especializándome en algo que me guste. trabajo y especialización, muy bien, gracias. Mateo, Trabajando en proyectos. trabajando en proyectos, perfecto. Mauricio, propia empresa, muy bien. Consultora ambiental, gracias. Morales, Trabajando en proyectos. proyectos, muy bien. Peña, Trabajando y especializándome en algo. trabajo y especialización, perfecto. Puente, Tener mi propia empresa. propia empresa, muy bien, ¿eh? Varios consultores. Quispe, Tener una empresa. empresa, muy bien. Romaní, Especialización. de acuerdo, gracias. Santillán, Trabajando en grandes proyectos. grandes proyectos, muy bien. Taxi, Especializándome y trabajando en proyectos. de acuerdo. Ulloa, Habiendo mejorado mi condición económica. perdóname, no te escuché. Mejorar una condición económica de mi familia. Perfecto, ganar dinero, está bien. Vela, propia empresa, muy bien. Varios quieren emprender su propio negocio, su propia consultora. Perfecto. Se van a dar cuenta que esta crisis ha hecho que varios que estaban trabajando en empresas como dependientes hayan tenido que volverse a la fuerza independientes y formar su propia empresa.
Es decir, que cada vez hay más consultoras ambientales y lideradas no solamente por ingenieros ambientales, sino por otros profesionales que, como hemos dicho, han invadido nuestro nicho que tenemos que recuperar. Pero muy bien, gracias por la participación. En realidad es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Porque alguno me ha podido contestar, quiero tener una casa, quiero comprarme un carro, quiero ganar dinero. No está mal, está muy bien, son mis sueños. Entonces, ¿cómo me veo de acá a 10 años? Idealmente ustedes en 5 años deberían estar egresando y en 5 años más se supone que ya deberían estar trabajando, estudiando o yéndose afuera a ejercer la profesión. Mis sueños no tienen por qué ser sus sueños. Ustedes tienen sus propios sueños, sus propias metas y aspiraciones. Luchen por ellos, pero no van a luchar de acá a 10 años. La lucha es a partir de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, cada día es una lucha que ustedes tienen que decir, para que yo sea consultor, para que sea el mejor profesional, ¿qué necesito? Necesito leer, necesito investigar, necesito estudiar, necesito meterme a internet porque hay mucha información, pero necesito saber qué información es válida y qué otra no, ¿de acuerdo? Entonces, la persona más preparada, la mejor preparada, no necesariamente el primer puesto, porque acá también ocurren cosas interesantes. Los últimos pueden ser los primeros. Al final, ustedes pueden ser ingenieros cuyas notas han sido muy sobresalientes, 15, 18, 20, y el título no dice nada sobre eso, ¿no es cierto? O pueden haber sacado 10.5 y el título tampoco dirá nada sobre eso. Entonces, todos vamos a ser profesionales, todos tenemos que ser buenos profesionales. Esa puede ser una meta que ustedes quieran alcanzar. De repente estaba tácito, pero para ser buen profesional, repito, no debo conformarme con la información que me dan en clase, debo averiguar mucho más. ¿Cuánto quisieran ganar? Este es interesante. A ver, pongan un número, por favor, en el chat. En soles o en dólares, ustedes dirán. Vega más de 2000, 2001, por ejemplo. Vamos, participemos. 7.500, buen número. Vamos, más de 5.000, 10.000, 4.000 aprox, ok. En el primer año de trabajo, buena pregunta, Mauricio. Sí, ¿por qué no? Pero en general, ¿cuál es tu expectativa? Al margen que sea el primer año o el 10.º año. ¿A cuánto aspiraríamos? 5.000, muy bien. Acá tampoco hay respuesta mala ni buena. ¿Cuánto ganó usted? En el primer año de trabajo, mi sueldo era 1.100. Más de 4.000, 8.000, más de 5.000, 8.000, 6.000. Claro que cuando uno va avanzando, ese número va convirtiéndose, ¿no? Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10. Evidentemente no siempre vamos a ser asistentes, no siempre vamos a ser analistas, no siempre vamos a ser coordinadores, vamos a asumir una jefatura, una subgerencia, una gerencia y ya no voy a ganar 1.000, ¿no es cierto? Seguramente ganaré 10.000, 15.000, 20.000. ¿Eso de qué depende? Depende del sector económico, depende de la estructura organizacional de la empresa. No todos tienen gerencia de medio ambiente. Un gerente, dependiendo de otros factores, puede estar arriba de 15, 20.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, depende de ustedes. Un consultor ambiental, si tiene una buena cartera de clientes, puede ganar incluso mucho más. Pero justamente, ¿cuál es el reto? Hacer esa cartera de clientes. Porque si yo soy un consultor ambiental que no tengo mucha cartera de clientes, voy a vivir un poco ajustado. ¿De acuerdo? Pero bien, gracias por compartir. 4.000, 8.000, 5.000. Entonces, ahora, fíjense qué debo de hacer para ganar el número que ustedes han puesto. Independientemente que sea, el rango más bajo creo que fue 2.000 y el más alto me parece que ha sido 10, ¿no es cierto? Más o menos. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los elegirían a ustedes y por qué les pagarían 5, 7, 500, 8 o 10? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Lo que siempre nos han dicho nuestras mamás y nuestras abuelas, ¿no? El que estudia triunfa. Puede ser, ¿de acuerdo? Yo también creo en eso. Pero recuerden esto, tienen que hacer algo diferente a lo que el resto no hace. Por ejemplo, la investigación es un valor agregado. Leer más, estar en foros, participar activamente, tal vez no en política, sino en foros técnicos, ¿no? Meterse al Centro Federado, pero para hacer una revista ambiental, para comentar las normas y leyes que salen desde la perspectiva del ingeniero ambiental en formación, meterse a todo lo que puedan hacer, suscribirse a canales de información ambiental, leer y proponer.
En la medida que ustedes propongan, ¿eso qué significa? Leer, analizar, averiguar, y están proponiendo una solución o están dando su opinión, van a ser más visibles. Crearse un perfil en LinkedIn y aportar desde ahí. Entonces van a decir, ah, ya esta persona está contribuyendo en algo, me está aportando en algo. Entonces ahí van a ver la gente que se dedica a recursos humanos en headhunting, cazadores de talentos, pueden llamarlos, ni siquiera van a postular, los van a llamar, ¿no es cierto? En cierto nivel o a cierto nivel de experiencia, muchas veces ya no postulamos, sino que nos llaman, nos refieren. Y nos llaman mágicamente, ¿no? Oye, ¿te interesa el puesto de jefatura, el de gerencia? Algo han visto en mí, ¿por qué me están llamando? ¿De acuerdo? Esa persona a la que llaman tiene que ser cada uno de ustedes. Recuerden esa cifra, porque en algún momento van a conseguirla y posiblemente van a superarla, ¿de acuerdo? Yo recuerdo, y mi primer sueldo de practicante fue 180 soles en la Municipalidad de Los Olivos. Luego, por aprender, me fui a una empresa que pagaba 50 soles y comida, ¿de acuerdo? Para que vean más o menos los movimientos que he hecho. Luego me fui, y eso ya les contaré en clase, a una empresa en el Callao, diario, ojalá, Mauricio, 50 soles al mes más comida. Antes, incluso, hoy en día hay empresas explotadoras, ¿ah? Que simplemente se aprovechan de los estudiantes porque saben que tienen que sacar un certificado de trabajo y no te pagan, te dan comida. Ya son menos, pero en mi época había, ¿de acuerdo? En la municipalidad era 180 soles por mes. Solamente estuve 2 meses ahí. Y en la otra consultora también estuve 2 meses, creo. Entonces, ¿cuál era el negocio? En mi época pedían 6 meses de práctica. No sé si seguirá haciendo lo mismo. La municipalidad te decía, yo te pago poco, pero el número de meses que te quedes te lo duplico. Si me quedé 2 meses, el certificado salía por 4. Ese era el negocio, entre comillas. Y el otro lado era lo mismo. Entonces, así acumulé. Realmente creo que estuve 4 meses entre ambos, pero me dieron un certificado mayor a 6 meses y con eso pude cumplir el requisito. Cuestionable, sí, de alguna manera, pero evidentemente, ¿qué haces con 180 soles al mes? No te alcanza ni para el pasaje. Peor, ¿qué haces con 50 soles al mes? Es complicado. Luego de egresado, conseguí trabajo rápido. Mi primer sueldo fue, creo, 1.000 o 1.100 soles. Y hay empresas que tienen una estructura mayor y te van pagando más. Ahí hice todo, saqué mi egresado, saqué mi bachiller, saqué mi título y empecé la primera maestría. Pero no me quisieron subir de 1.000 a 1.200 y dije, no puede ser, me voy. Y así fui encontrando más experiencias, conociendo más gente, estudiando más, y hoy día no me puedo quejar. Sin embargo, puedo y siempre se puede ganar más, ¿de acuerdo? Lo importante no es el dinero per se, sino es que hagamos lo que nos gusta y ahí no vamos a sentir que este es un trabajo que es tortuoso. Por suerte tengo 2 trabajos, ¿no? Tengo el trabajo donde soy especialista de riesgos ambientales y tengo este trabajo que es la docencia, donde ustedes podrán entender que no se gana, pero se goza, ¿de acuerdo? Entonces, no me puedo quejar, como digo. Sin embargo, es importante que ustedes tengan metas y aspiraciones que cada vez puedan ser mayores. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida dije, ¿qué se sentirá ganar 5.000? Y cuando lo logré, supe que mientras que uno gana más, gasta más y le descuentan más. Eso también es algo malo. Entonces, no te queda mucho en el neto, ¿no? Si ganas 5.000, te queda algo de más o menos 3.700. El resto se va en la AFP y descuentos de ley que te hacen en planilla. Pero bueno, entonces la idea es ver cómo gano ese dinero hoy en día en un contexto complicadísimo, ¿de acuerdo? No obstante, hay gente que gana 8, 10, 20, 30 y mucho más. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hicieron ellos? ¿De acuerdo? Recuérdense esto siempre. Habilidades técnicas, hay que tenerlas sí o sí, y también habilidades blandas. Hay que saber hablar, hay que saber trabajar en equipo, hay que ser líderes, pero sobre todo hay que tener la capacidad de seguir aprendiendo. Eso va a hacer que nuestro valor siempre aumente. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cuál es el mayor reto de la humanidad? Siempre me gusta hacer esta comparación. Hoy en día, y hace 2 años, nos ha golpeado el COVID. Históricamente siempre hemos tenido enfermedades que se han convertido en pandemias, ¿no es cierto? Y el mundo ha sufrido esos estragos. Así como el médico trata a sus pacientes para curarlos y para tener una sensación de bienestar a nivel de salud, que no solamente es la parte física, sino también la parte emocional, nosotros los ingenieros ambientales vendríamos a ser los médicos del planeta, ¿no es cierto? Pero un médico
usualmente en el Perú y en esta parte del mundo, digamos, tiene trabajo porque el enfermo, valga la redundancia, ya se enfermó. Es decir, tenemos una cultura extraña de ir al médico cuando ya tengo los síntomas, ¿no? Ya estoy con gripe, ya me duele algo, voy al médico. Lo correcto no es esperar a que me duela, sino que preventivamente ir a hacerme por lo menos una vez al año un chequeo médico. En el caso del planeta, el planeta ya está enfermo, ¿no es cierto? El calentamiento global no ha ocurrido hoy día, ha ocurrido desde siempre. Nosotros, los seres humanos, lo hemos acelerado. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Remediar, corregir, tratar, mitigar, reducir, adaptar, ¿no es cierto? Entonces, todos esos verbos que acabo de mencionar los vamos a aprender técnicamente, cómo reduzco, cómo mitigo, cómo me adapto, ¿de acuerdo? Entonces somos los médicos del planeta, nos toca esa difícil labor, pero no somos los únicos, porque empecé diciendo que nuestra carrera es multidisciplinaria. Vamos a liderar equipos conformados por ¿quiénes? Por los ingenieros químicos, por los sanitarios, por los civiles, por los biólogos, por los forestales, porque cada uno tiene su propio nicho, por los antropólogos, por los sociólogos. Pero ¿quién es el profesional más apto para hablar sobre remediación, prevención de la contaminación, evaluación de instrumentos ambientales? Nosotros. Pero repito, nuestra carrera, al ser entre comillas nueva, ha tenido y tiene que recuperar ese nicho que fue ganado por otros profesionales afines, forestales, biólogos, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el principal reto, y todo lo que estudiamos, contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo, residuos sólidos, fiscalización ambiental, todos los cursos que ustedes van a recibir, de alguna manera me tienen que ayudar para justamente reducir los efectos del cambio climático, ¿de acuerdo? Les voy a dejar una tareita interesante. El IPCC, que en español significa el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, recientemente sacó un último informe. Este informe está caliente como el planeta, no tiene más de un mes. Y este informe es un informe lapidario. ¿Por qué? Voy a ser textual y voy a leer. Según el último informe del IPCC, publicado el 9 de agosto, los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años. Y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. En esas 6 líneas simplemente nos queda llorar, ¿no es cierto? No hay retorno. Hemos malogrado y hemos deteriorado el planeta a un punto tal que ya hagamos lo que hagamos va a ser muy complicado frenar los efectos del cambio climático. Países Bajos como Holanda, si no tuviesen esos muros que impiden que el mar llene la ciudad, estarían complicados, pero el nivel del mar cada vez va subiendo, y esto está pasando en lugares no solamente como Holanda, sino en distintas partes del mundo. Miami, por ejemplo. Si ustedes revisan la información sobre Miami, el nivel del mar en Miami ya está complicando muchos de los lugares cercanos a la playa, porque el nivel del mar ha subido y Miami ha invertido un montón de dinero en bombas sumergibles para hacer que el agua que esté llegando a la ciudad sea bombeada nuevamente al mar. ¿Y eso qué hace? Que el costo de vivir en Miami sea mucho más alto. Y evidentemente los impuestos que pagan los que viven en Miami van a ser más altos, porque si no hacen este bombeo de agua, la ciudad estaría inundada, ¿de acuerdo? Eso puede pasar en el Callao, puede pasar, estamos a 15 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasará de acá a 30 o 40 años? Si es que el nivel del mar aumenta más de esa cantidad, el Callao se inunda, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado es lapidario. Yo los voy a invitar a leer el informe del IPCC. Y esto no es broma, son más de 3.000 hojas de ese informe, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estoy poniendo aquí son algunas conclusiones. Profesor, ¿dónde descargo el informe? Aquí tienen el buscador, acá está la fuente. Y aquí pueden ir a este browse y buscar justamente el informe, que son más de 3.000 hojas. ¿De qué estamos hablando? De un calentamiento acelerado.
En el informe se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1.5 grados en las próximas décadas. Ustedes saben que hay un acuerdo de París que se firmó el año 2016, pero nació el año 2015. Y habla de todo un reto llamado Agenda 2030, que al año 2030 tenemos que reducir justamente la posibilidad de que la temperatura aumente a más de 2 grados. La pregunta es, faltan 9 años, incluso un poco menos. ¿Lo estamos logrando? Me parece que no. ¿De acuerdo? A menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata. ¿Cómo hago eso? Parando casi todo. La pregunta, ¿eso es posible? Técnicamente hablando, no. ¿De acuerdo? Inmediata, rápida y a gran escala. Limitar el calentamiento a cerca de 1.5 grados o incluso 2 grados será un objetivo inalcanzable. Entonces, la verdad que esto es para llorar. ¿De acuerdo? Y aquí está el Acuerdo de París. Ustedes en la parte central pueden ver aquí a Ban Ki-moon, que es uno de los últimos presidentes justamente de la ONU, de PNUMA, del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente. Una persona muy influyente, ya no está él, le cedió la posta a otra persona. Pero justamente el Acuerdo de París, a través de las conferencias de las partes, que vamos a estudiar justamente en la primera clase del próximo sábado, es interesante entender de las iniciativas a nivel mundial. El tema ambiental es importante, trascendental a nivel mundial. ¿Cuál es nuestro objetivo? Impedir que el planeta se siga calentando en rangos que van a ser inmanejables, es decir, más de 2 grados. Las proyecciones del IPCC incluso hablan de 2 grados, 3 grados, 4 y más de 5. Hay 6 escenarios. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario para todos? Que el planeta se caliente, pero menos de 2 grados. Estamos hablando de 1.5 grados. Si mantenemos eso, algo podemos hacer. Pero si se calienta más de ese nivel, entonces todo es cuesta arriba. ¿Dónde encontré esta información? Aquí está la fuente. Acostumbrémonos a colocar la fuente, porque si no coloco la fuente, esto es plagio. Y el plagio es un delito muy grave, sobre todo a nivel universitario. Olvídense de Rincón del Vago, Google. Hay que ver fuentes técnicas, fuentes científicas. Fíjense, este artículo lo saqué del diario Gestión. Perú pasa del 30% al 40% su meta de reducción de gases de efecto invernadero. Esto fue durante el presidente Sagasti. Muchos dijeron, qué bueno. Y algunos como yo dijeron, qué bueno, pero ¿por qué? ¿O cómo? Entonces el Perú es un país que contribuye prácticamente con el 0.02% de los gases de efecto invernadero. Prácticamente nada. El impacto que genera el Perú a nivel del mundo es muy poquito. Sin embargo, ya teníamos una meta alta del 30% y esta está pasando a 40%. La gran pregunta es, ¿cuánto vamos reduciendo? Esa es la pregunta que tenemos que formularnos. Y esto al año 2030, o sea, faltan poco menos de 9 años. En realidad, nuestro compromiso es llegar al 30%. Ese 10% adicional va a estar condicionado a fondos internacionales. Es decir, si de afuera nos envían dinero para poder hacer la reducción, puedo firmar el 40%. Si no, debo de llegar al 30%. Faltan poco menos de 9 años. La gran pregunta es, ¿lo lograremos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué tenemos que hacer? Ahí hay que meternos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático aprueba nueva ambición climática del Perú, lo que acabo de decir. Y justamente aquí refrenda el argumento de la lámina anterior. Se aspira a reducir un 10% adicional que estará sujeto a financiamiento externo internacional. No voy a agarrar plata del tesoro público. Las grandes potencias contaminadoras tendrán que darme el dinero suficiente para que el Perú pueda reducir, o en este caso incrementar su nivel de reducción de un 30 al 40%. Eso significa, profesor, ¿qué pasa si no me dan el dinero? Si no me dan el dinero, me quedo con una reducción del 30%. Pero si me dan el dinero, puedo aspirar a llegar al 40% de reducción de los gases de efecto invernadero al año 2030. Y para esto, ¿qué se requiere? En buena cuenta, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, ¿qué se necesita en una primera instancia desde mi punto de vista? Que todas las organizaciones, independientemente del tamaño y si son públicas o privadas, todas deben de medir la huella de carbono, algo de lo que vamos a conversar también en clase. Una vez que podamos medir la huella de carbono, podré saber cuánto mi organización está contribuyendo,
¿no es cierto? Y en función a eso, si el Perú tiene como meta reducir un 30%, las organizaciones, para poder contribuir a nivel del país, también deberían de reducir sus emisiones. 30% es un montón, porque hay cosas que hago como empresa que posiblemente debería dejar de hacer para poder llegar a esta meta a nivel del país. Así que esto, a nivel político, puede sonar muy bonito, ¿no? Pasar de 30 a 40%, pero a nivel técnico la pregunta es, ¿será viable técnicamente hablando hacer esto, sabiendo que las empresas el día de hoy están más preocupadas por sobrevivir al efecto de la pandemia que en la parte ambiental, lamentablemente? Muy bien, y esta es otra reflexión que también he mencionado durante toda esta hora que estamos reuniéndonos, ¿no? Hay muchos ambientalistas. Yo no quiero que ustedes sean ambientalistas, ustedes van a ser ingenieros ambientales. De todos los ambientalistas, no todos son ingenieros ambientales y menos ingenieros ambientales y de recursos naturales, porque esos somos nosotros, los de Callao. Entonces, este es un enfoque multidisciplinario. Si ven la figura, hay un foco al medio. Pero yo no podría lograr ese foco sin el aporte de todos los que están sentados en la mesa. Si bien es cierto, el ingeniero ambiental tiene la ventaja de poder entender todos esos procesos, no es el único que necesitamos. Para poder hacer un enfoque multidisciplinario o multitransdisciplinario, necesito al biólogo, necesito al químico, al industrial, al antropólogo, al economista, al sociólogo, necesito de todos. Pero nosotros tenemos que liderar ese proceso y consolidar, liderar el proceso. Tenemos que recuperar el nicho que lamentablemente hemos perdido por no tener esa carrera disponible hace años. Y finalmente, esto se los voy a dejar de tarea. Hace un par de días, me parece, salió esta nueva norma en el peruano que dice así: aprueban la conformación del equipo profesional multidisciplinario de las entidades que requieren la inscripción o modificación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del SENACE. ¿Qué es el SENACE? Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales. Esto para proyectos, casi todos han hablado de proyectos, para proyectos en los sectores de vivienda y construcción. ¿Eso qué significa, damas y caballeros? Que cuando voy a hacer la construcción de algo que tenga cierta envergadura, que a su vez pueda causar impactos ambientales, es necesario evaluar el impacto ambiental de ese proyecto. Porque si yo digo que el proyecto va a ser muy bueno, pero contamina demasiado, entonces mejor no lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, esto se aprueba con la resolución de Presidencia Ejecutiva, el número lo tienen ahí, 00048-2021, y me gustaría que lo revisen porque esto no es muy largo, no son más de 3 o 4 hojas, y quisiera su opinión. Esta tarea es para todos ustedes que están conectados y para aquellos que no han podido conectarse, y lo vamos a discutir el primer día de clases. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de algo interesante, pero no les voy a dar la respuesta. Yo quiero saber cuál es su opinión. ¿Qué piensan de esta norma? Porque no todas las normas son buenas o son malas, sino que pueden tener un efecto, digamos, ambiguo. No todo va a ser bueno y malo, sino que tiene un lado bueno, pero al mismo tiempo tiene un lado malo. Eso se llama una aporía, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esta norma que está hablando sobre la modificación o sobre la inscripción, ¿qué significa? Muchos de ustedes quieren ser consultores. Esta norma habla, oye, ¿quieres hacer una consultora que se dedique a evaluar impactos ambientales en el sector vivienda y construcción? Entonces tienes que inscribirte como una consultora. ¿A quiénes necesitamos? ¿Qué profesionales necesito para inscribirme como consultor ambiental y evaluar estudios del sector vivienda y construcción? Quiero saber qué piensan de esta norma. ¿Nos posiciona bien? ¿Nos posiciona mal? ¿El ingeniero ambiental va a liderar este proceso o realmente es una norma que podría dejarnos fuera del juego? Lo que yo les digo es que si yo soy dueño de la pelota y soy dueño de la cancha, juego el partido, ¿no es cierto? Pero si yo no tengo ni la pelota ni la cancha, seguramente puedo estar en la banca de suplentes o fuera del estadio. Si han entendido lo que les acabo de decir, esta norma nos tendría que poner dentro de la cancha, ¿no es cierto? Y tal vez incluso como capitanes de equipo. Pero por nada del mundo esta norma nos puede dejar fuera del estadio. ¿Me dejo entender? Entonces,
necesito que revisen, ¿ah? Si quieren lo hacen en equipo, vayan, ya se han conocido toda una semana, no sé cuánta gente conectada, creo que son como 18 o 20 personas, háganse equipos de 3 o 4 personas, o si quieren trabajar solos, no es lo más recomendable, siempre es bueno conversar y discutir, justamente lo que les he pedido, debatir, analizar y ver cuáles son los pros y contras, qué piensa la gente sobre esto, qué piensan ustedes que recién están empezando, ¿esto es algo bueno o algo malo? Y finalmente, ya para no aburrirlos mucho, siempre hay que recordar la estructura de cómo podemos expresarnos. Siempre es bueno saber qué palabras utilizar. Entonces yo puedo utilizar varias palabras para describir. Si voy a describir algo es porque seguramente me refiero a un concepto o a una definición. Son términos que utilizo para poder definir o para poder hacer algún tipo de concepto. Eso tiene un cierto nivel, pero a nivel que yo voy avanzando, esto se vuelve más complejo. No es lo mismo dar una explicación que hacer una descripción o una definición. La explicación ya significa un razonamiento, porque yo voy a justificar algo. Voy a relacionar una causa y un efecto, o tal vez varias causas y varios efectos. Y una vez que yo haya explicado, entonces, como ya encontré esa relación causa-efecto, yo puedo justificar. ¿Qué significa justificar? Voy a validar ese razonamiento, porque en la explicación, al momento de encontrar una causa y efecto, puede estar confundido. Pero cuando yo ya valide que realmente esa causa genera ese efecto, ya no estoy explicando, estoy justificando. Y el último nivel es el más complicado. Es elaborar un discurso para poder convencer. Ese es mi argumento. ¿Yo qué les he pedido? Argumenten. Porque a veces me responden sí y no. Y cuando pregunto por qué, se quedan callados. O sea, no tengo ninguno de estos niveles. No tengo la descripción, no tengo la definición, no tengo la explicación, no tengo la justificación y mucho menos el argumento. Los profesionales siempre debemos estar en el último nivel, en el más difícil, en la argumentación. ¿Eso qué significa? La persona que logra argumentar es porque previamente a eso sabe la justificación, puede explicarlo, puede definirlo y evidentemente puede describirlo. Pero la argumentación es el más importante, sobre todo cuando van a hacer artículos científicos o algún tema de tesis en investigación formativa, de la que ya vamos a hablar con mayor detalle el día sábado. Entonces, este segundo cuadrito, este es un modelo argumentativo de Toulmin, habla desde los hechos, que es lo que ha ocurrido, lo fáctico, hacia la parte final, que es la conclusión. Muchas veces yo pido que elaboren conclusiones y la gente anda medio perdida. ¿Qué es una conclusión? Entonces tienen que ustedes averiguar qué es una conclusión. La conclusión se construye ¿con qué? Con tesis, con afirmaciones y con consecuencias. Entonces, de alguna manera, la conclusión va a estar asociada ¿a qué? A la justificación, a la argumentación y a la explicación. Pero para poder llegar al argumento, necesito pasar por los pasos previos. No cualquiera puede hacer una buena conclusión. Muchas veces confundimos y ponemos cualquier cosa en las conclusiones. Tenemos que aprender la estructura de una conclusión y a dar conclusiones. Pero sobre todo los ingenieros, no solamente concluimos, sino también recomendamos. Tenemos que aprender la estructura de cómo recomendar. Esto se va a evaluar en rúbricas que les voy a explicar el día sábado. Entonces, fíjense todo el camino por el que tenemos que pasar, ¿no? De hechos a justificación, luego a distintos tipos de modalidades y finalmente ya puedo construir o elaborar una conclusión. Muy bien, eso era lo que yo quería conversar con ustedes. Evidentemente, como les dije al inicio, no tenía sentido de hacer la clase número 1 del curso, sino que este es un ciclo introductorio. Tampoco tenía sentido robarles 3 horas, yo quería hacerlos pensar, hacerlos reflexionar. Seguramente este tipo de preguntas no se las han formulado el resto de días. Tampoco sé cómo han abordado esto, no sé si han hecho algo de química, algo de matemática, sería bienvenido, porque la matemática sirve muchísimo igual que la química, pero mi curso es un poco más abierto, más reflexivo. No obstante, no significa que no vamos a usar matemáticas. Suelo poner por ahí algún tipo de problema matemático, a veces pongo derivadas, a veces pongo algún tipo de ecuación que se supone ustedes están preparados para resolver. Pero quiero que su pensamiento salga de la caja, que vean más allá de lo evidente, que sean un Thundercat, ¿no es cierto? No sé si alguno ha visto ese dibujo, es un dibujo de mi época bastante antiguo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, o incluso queja? Todo es bienvenido.
¿Ninguno? ¿Nadie tiene? Todo claro, o las cosas no han estado claras. Eso siempre es el temor del docente. Cuando la gente no responde, es porque realmente no ha quedado todo claro. Pero bueno, si es que todo está claro, sería genial. Ahí les estoy dando la fuente de la tarea. Ojo, tarea, todo se evalúa. Quiero que se tomen esto con la seriedad del caso. Revisen, no es una norma muy extensa, son 2 o 3 hojas para el fin de semana de sobra. Y el sábado quiero opiniones, argumentos, qué piensan ustedes, ¿de acuerdo? Como la presentación no sé a quién enviársela, le estoy poniendo el link de la tarea por el chat para que ustedes puedan descargar la norma, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, habiendo culminado la clase del día de hoy, bueno, clase entre comillas, vamos a darnos un permiso de acabar mucho más temprano, porque ya logré lo que quería decirles, ¿de acuerdo? El día sábado sí tenemos clase de 8 a 11:20. Usualmente hacemos un pequeño break de unos 5 o 10 minutos al medio para poder estirar, para poder desayunar, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nadie más tiene alguna pregunta o comentario, entonces nos estaremos viendo el próximo sábado, ¿de acuerdo? Nuevamente bienvenidos y sepan que la universidad está muy contenta de tenerlos, pero justamente estamos buscando cada vez mejores estudiantes. ¿Y quién va a ser un mejor estudiante? Aquel que investigue, que estudie y que aporte. Muy bien. Entonces, como siempre, ha sido un gusto. Nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana. Jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Los que están en sala. Jefferson, Ángel, Rosicela, ¿me escuchan?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Y el profesor estuvo con ustedes? Pregunto. ¿Y qué? ¿Ya terminaron ya? Yo lo vi al profesor temprano a las 9. Pregunto, ¿han terminado? ¿Se ha despedido el profesor de ustedes? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Que ya se acababa la reunión? ¿Me puedes decir algo? Vera Otexi Ochoa. ¿Me pueden confirmar? Sí estuvo aquí el profesor. No sé, sí, sé que estuvo porque yo estuve a las 9, 9:05, creo que estuve, y varios de sus compañeros se habían quedado afuera, ¿no? Sí, sí estuvo. Pero se fue ya terminó entonces su reunión. Sí, sino que como le digo, yo estoy teniendo problemas con el Meet, entonces estoy viendo, intentando solucionar, por eso todavía no salgo. Acabo de entrar y volver a salir y, por ejemplo, recién puedo activar el micro. Lo que me dice hay un joven que maneja el sistema. Ustedes deben de ingresar ya con su correo institucional, ya se lo dieron, creo, ¿no? Con el mismo correo institucional. Porque para eso se ha preparado el sistema, porque creo que tienen ustedes este fin de semana, les van a adiestrar en el manejo para ingresar al SGA, ¿les han dicho? Ya nos explicaron ayer un compañero, aprovechando que la profesora de matemática no se pudo conectar. La profesora de matemáticas sí estuvo, ¿no estuvo la profesora con ustedes, María Antonieta? Es de... María Antonieta sí, de Ya, matemática no estuvo. Porque ustedes empiezan ya sus actividades el día lunes, pero oficialmente les deben haber llegado a ustedes, a ver, voy a ver, acá yo he visto aquí un aviso de OTIC. A ver, me parece que les mandan a todos los ingresantes de la universidad, la oficina, incluso a los docentes nuevos también los... A ver. ¿Dónde lo vi? Ya se me perdió, no sé cómo lo vi. Bueno, lo cierto es que ustedes ingresan mañana, el día lunes, a su clase oficialmente.